Este libro, La intensa vida de la escritora cubana Zoé Valdés, me ha obligado a lanzar mi memoria a ciertos momentos de esa Cuba que Zoé y yo compartimos allá en los cada vez menos recordados años de la década del 90. Y al menos en mi caso, cuando un libro me obliga a esas zambullidas memoriosas, cuando un libro me obliga a repensar o a revisitar ciertas zonas de mi vida, ciertos momentos de la historia de nuestra isla, ciertos recovecos del mundillo intelectual e incluso ciertas zonas tórridas de ese circo romano que es lo cubano, me atrevo a jurar que se trata de un libro que va a ser de necesaria lectura para muchas personas. Nunca le he contado a Zoé Valdés que quizás yo sea uno de los poquísimos lectores de uno de sus poemarios, muchos años antes de que se publicara. Y debo aclarar que no leí ese libro porque Zoé me lo diera, porque no la conocía. No recuerdo ahora mismo en qué año sucedió, pero alguien que no puedo mencionar porque aún trabaja allá en Cuba, en una importante institución cultural, un amigo común de Zoé y mío, me pasó uno de los ejemplares que ella había mandado a un importante premio. No logro precisar muchos detalles de aquella conversación en el Palacio del Segundo Cabo, pero mi amigo me dijo que este libro va a dar mucho que hablar. Aprovecha que nos pasaron esta copia y léelo rápido. Sí me queda claro que el libro no había ganado el premio, como suele suceder en Cuba por razones extraliterarias. Quienes conozcan la obra poética de Zoé sabrán que me refiero a su excelente poemario Vagón para Fumadores, y que el premio que no ganó fue el premio Casa de las Américas. No lo ganó, pero me consta que durante semanas copias de ese libro estuvieron pasando de mano en mano entre los funcionarios culturales cubanos y que fue la comidilla malsana de unos cuantos comisarios culturales. Lo vi con estos propios ojos. Leí luego Sangre Azul, su primera novela, y me pareció demasiado etérea, así que seguí quedándome con la Zoé poeta hasta que tuve en mis manos La Nada Cotidiana. Algunos en Cuba recordarán que en un encuentro de la crítica en el Palacio del Segundo Cabo, cuando algunos se ensañaban en lo que llamaban literatura de obscenidades de la Zoés Valdés, comenté algo que entonces muchos tildaron de desconocimiento literario. En aquel momento, 1997, aseguré que las novelas de Zoé, La Nada Cotidiana y Te di la vida entera, sencillamente estaban reflejando un proceso de degradación del habla del cubano, una caída hacia la marginalidad de los valores tradicionales del modo en que hablábamos y vivíamos los cubanos, algo que entonces llamé marginalización del idioma. Y hoy, cuando veo ese balbuceo cargado de malas palabras, esa vulgaridad expresiva y la agresividad verbal, sobre todo, para discutir incluso los asuntos menos conflictivos entre cubanos, sigo pensando que Zoé supo ver en aquella realidad de los 90 ese drástico cambio antropológico. Menciono estos recuerdos porque este libro tiene mucho que ver con ese cambio. En este caso, en lo que fue cambiando en la propia Zoé Valdés, mientras la propia realidad cubana cambiaba también escandalosamente. La aplastante sinceridad de aquellas dos novelas, el modo de asumir el libertinaje individual como rebeldía contra las imposiciones sociales, estuvo en aquellas novelas y está aquí, pero esta vez con un distanciamiento que le permite ponernos delante también lo que de hermoso y entrañable hubo en aquella época. La transición entre la muchachita despistada, que sin embargo era más despierta que los varones de su edad como para atreverse a retarlos, y la joven que se vinculó al mundo de la cultura, ocurren en un escenario convulso y en transformación continua, la decadencia de la Revolución Cubana. Una decadencia, por cierto, que provocaría rupturas en todas las generaciones de cubanos que vivieron ese proceso social. También en Zoé Valdés, un espíritu sensible que, como ella misma confiesa, escribía un diario para intentar ser feliz y escapar de su dura vida. Alguien que recuerda con nostalgia esa pluma que le regaló su abuela para que escribiera lo que le diera la gana. Este es un libro donde Zoé muestra la lucha que tuvo lugar en su propia formación intelectual y como escritora entre la alta cultura que ella devoraba vorazmente para cultivar su espíritu y esa marginalia social agresiva, inculta, pero también llena de enseñanzas de vidas esenciales en la que transcurrió su vida cubana. Ya sea por lo que despierta una llamada que la escritora hace a Cuba,
ya sea en la rememoración de alguna anécdota familiar, ya sea en el comentario irónico sobre muchas de las discutibles aristas del acontecer nacional, ya sea en las confesiones que ella misma hace sobre las esencias de varias de sus más reconocidas obras. Cuba, mirada desde el exilio, en este libro, se nos presenta en su compleja diversidad, en sus entornos más contradictorios, en sus innegables vergüenzas. Y hay aquí, además, un contrapunteo sutil entre los retos de haber sido borrada de la cultura por los comisarios culturales y esos otros retos que ha enfrentado en muchos ámbitos desde que tuvo que salir al exilio. Cuestionamientos a ciertos personajes de nuestra historia. Destellos memoriosos de la cotidianidad cubana. Preguntas sobre la responsabilidad que tenemos en esa desgracia que Zoé Valdés llama cagonia. Incisiones irónicas sobre el comportamiento de opositores y figuras de las muy bien cotizadas guerritas cubanas en Internet. Reflexiones sobre el impacto de la cultura universal en su estilo. Homenajes a cubanos dignos. Acercamientos afilados al daño antropológico en los cubanos de la isla y el exilio provocados por la llamada Revolución Cubana. Un libro controversial, sin dudas, como debe ser todo buen libro. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.